Hola mis queridos suscriptores, les traigo una clase de versus entre cazadores de creepypastas, ya que vi otro cazador, pero no es cazador de creepypastas, sino cazador de killers, o sea esos asesinos que crean esos pubertos que les gusta Jeff. Bueno, no importa lo que ocurre, es que vi la historia del cazador de The Killers y pensé un versus entre el mío y el cazador de The Killers al fin se enfrentarán, aunque será difícil quién ganaría, y entonces comencemos. El cazador de creepypastas, capítulo 6. Guerra de cazadores. Era una hermosa noche en la ciudad en la que habitaba el cazador de The Killers, y sin saberlo nuevos turistas habían llegado a la ciudad. Eran killers chicos que se inspiraron en seguir el camino que tomó Jeff the Killer. Ellos nomás quieren tomar el mismo camino y lastimar a los demás sin saber las consecuencias. Pero ellos no sabían que un turista más había llegado a la ciudad. No solo habían llegado The Killers, sino también un cazador, y no hablamos del cazador de The Killers de la ciudad, sino un niño portador y a la vez un niño de luz que caza a los creepypastas y los hace pagar por sus pecados. Eran 15 The Killers, los 3 líderes se llamaba John the Killer, otra Polly the Killer, y el último Marcos the Killer, y otros más en la noche estaban buscando a gente que matar. En un momento hicieron 3 grupos de 5 personas, ya que eran 15, para ver qué gente matar. Espantaban animales callejeros y vagabundos en las calles. En el grupo de John the Killer había desaparecido uno, preguntaron por él y otro había desaparecido. Ellos creían que se habían ido a matar sin ellos, pero estaban completamente equivocados hasta que el grupo de John the Killer había disminuido a uno, o sea que John the Killer al caminar en las calles se dio cuenta que su grupo desapareció. Él llegó a ver a el último de su grupo desaparecer, una pequeña sombra como un niño de 12 se los había llevado. Él empezó a ver el lugar donde se llevó esa sombra a su último integrante de su grupo. La sombra se había llevado a un callejón oscuro a uno de su grupo, y de ese callejón salía sangre. Creía que era el de su grupo que había matado a quien salió volando la cabeza del de su grupo, y en la cabeza de todos decía pecadores asesinos. John the Killer empezó a reír, decía: Ja, parece que quien seas mataste a mi grupo, pero crees que me ganarás, idiota. No sé lo que seas o quién seas, pero no tengo miedo. Me corté los párpados y mejor así, porque no perderé ni un segundo en ver cómo te mato. Quien sea que seas, ¿acaso será Jane the Killer o otro asesino estúpido que quiere derrotar al gran Jeff the Killer? Lo que no sabía John the Killer, que ese era su último día de vida. En ese momento del callejón salió una katana que le sacó volando la cabeza a John the Killer. Era el cazador de creepypastas el que mataba a los turistas que vinieron a matar a gente. Los otros 2 grupos estaban en otra parte de la ciudad, llegaron a encontrar gente, todos corrían cuando de repente el cazador de killers escucha los gritos, va hacia los gritos y encuentra a los killers. Él se dispone a atacar a igual que los de Killer, cuando de repronto la pelea va a ser interrumpida porque uno del grupo encontró la cabeza del grupo de John, se las mostró. Ellos dijeron que habrá sido el cazador de The Killers. Pero el cazador de The Killers decía que no lo había hecho, pues claro, los killers no le creyeron. Una pelea empezó. El cazador de The Killers era atacado, él era también fuerte y con su arma atacaba. Era un cuchillo largo el que tenía, era ligera la arma, él la movía rápidamente. Llegó a matar a 2 del grupo cuando de repronto uno de ellos dijo que pagaría por matar a los de su grupo, cuando de repente el sonido de un disparo llenó el lugar. Uno de los integrantes del grupo de The Killers cayó muerto, ya solo eran 12 The Killers. El sonido de la bala venía de un lugar cerca. Todos lo vieron, era una figura pequeña de un niño. Los killers decían: niñato, vete a tu casa y no deberías jugar con eso, ya mataste a uno de nosotros. Él dijo que no le importaba, ya que él fue el que mató al de su grupo. El grupo de The Killers se empezaron a reír, pero esas risas pararon al ver las cabezas de sus compañeros siendo tiradas por el niño, el cazador de creepypastas. Todos se pusieron en guardia, sus katanas. Decía: muy bien, a empezar esto, luego de esto haz algo, hay que matar. El cazador de The Killers dijo, gritando, que parásemos, que esto no sirve para nada. Decía que no más era un niño. El cazador de creepypastas dijo que su humanidad hace tiempo la perdió y por eso porta una máscara. No quiero que nadie vuelva a ver mi antigua humanidad, lo que era antes, ya no soy ahora. Pero nadie le hizo caso. Empezaron a discutir y el cazador de creepypastas se abalanzó y los The Killers ya estaban en guardia y empezó la pelea. Cortaba rápidamente la cabeza de los The Killers, pero ellos reían y no paraban de reírse. El cazador de The Killers se quedó ahí viendo, veía como lentamente morían hasta que vio todo el festín de sangre terminado. El niño que había matado a los The Killers se le quedó viendo el cazador de creepypastas a el cazador de The Killer. En ese momento el cazador de creepypastas dijo: tú eres el cazador de The Killers, la verdad escuché de ti mucho, sé lo de tu familia, tus padres y tus hermanos.
El cazador de Ter Killers sabía que si lo dejaba ir a el cazador de creepypastas jamás iba a dejar que alguien que puede dejar todo en pedazos como lo hizo, podría dejar a todos heridos sin querer hacerlo. Entonces el cazador de ET Killer se le acercó y el cazador de creepypastas se sacó la capucha y los lentes mostrando su cabello rubio y sus ojos azules. Solo tenía esa máscara, estaba a punto de quitársela y cuando llegó a quitársela vio al cazador de The Killers, pero el cazador de The Killer en ese momento le cortó la cabeza, vio su cabeza como salía volando en el aire. Él estaba tranquilo, el cazador de The Killers estaba caminando hacia atrás para retirarse cuando de repronto escuchó un sonido como de un montón de órganos moviéndose o como un hueso romperse o moviéndose. Él volteó y vio como el cráneo y carne del cazador de creepypastas era regenerado de nuevo. Él tenía miedo, pero no mostró ninguna expresión su cara. Entonces de repronto el cazador de creepypastas se enojó refiriéndose a él como una mierda, diciéndole: mira imbécil, hice tu trabajo por ti y así es como me lo agradeces. Sé que está mal asesinar, pero tú también lo haces. No me digas que jamás mataste a uno de estos pecadores, no hacen nada más que matar y matar gente. El cazador de The Killers empezó a mover su cuchillo contra el cazador de creepypastas como un maestro. El cazador de creepypastas esquivaba los ataques del cuchillo del cazador de The Killers. Al final solo llegó a hacerle cortadas, pero se regeneraba sus heridas cuando de repronto el cazador de creepypastas sacó sus katanas y se puso en guardia. Dijo: creo que tu historia es un poco rara porque te quedaste quieto al ver a Jeff Prokeene, saliste corriendo. Cuando Slenderman me mató yo traté de salir corriendo pero no sé, mi cuerpo no me respondía. El cazador de creepypastas fue contra el cazador de The Killer. La pelea empezó, una batalla entre los mejores gladiadores en la historia. Comenzó el cazador de The Killers de la ciudad contra el mismo Ángel, cazador de terrores. El cazador de creepypastas dio un salto impresionante hasta un techo de una casa. El cazador de The Killers no saltaba tan alto, le fue difícil llegar hasta él, pero cuando llegó no había nadie. De repronto atrás apareció el cazador de creepypastas, dándole una patada en el trasero a el cazador de The Killer. El cazador de creepypastas decía: mírate, siendo derrotado por un niño de 12 que está a punto de cumplir 13, idiota. El cazador de The Killers fue contra él con sus cuchillos con furia. Decía: mataré a defesios como tú, jamás debieron haber existido, no sé de dónde habrán salido, pero exterminaré uno por uno si se acercan a mi ciudad, y nadie se mete con mis presas aquí, yo nomás puedo matar a The Killers. El cazador de creepypastas chocaba sus armas con la del cazador de The Killers hasta que se dio cuenta de que al final ganaría el cazador de creepypastas. Hasta lo sabía muy bien el cazador de The Killers, el miedo estaba en su cabeza. El cazador de creepypastas cantaba una canción de nadie me quiere, todos me odian, no dejaba de cantar a él enojarse a cada rato que lo escuchaba. Decía: pelea en serio. De repronto el cazador de creepypastas rompió con una fuerza increíble el suelo del techo en el que estaban. Al caer el cazador de The Killers se había lastimado y el cazador de creepypastas cayó firme. Decía: jaque, aterrizajes muy distintos, ¿verdad? El cazador de The Killers decía que le arrancaría la lengua si no dejaba de hablar. El cazador de creepypastas decía con un tono burlón: bueno, me la arrancarás pero volverá a crecerme. Y caímos en un antiguo cuarto oscuro y la única luz que nos ilumina es la del agujero que dejamos. El cazador de The Killers decía sarcásticamente: ¿dejamos? ¿Querrás decir que tú dejaste? El cazador de creepypastas saltó encima de él y le clavó unos cuchillos a el cazador de The Killers. El cazador de creepypastas se despedía y saltaba feliz, pero eso enojaba más a el cazador de The Killers. Ese niño se burlaba de él. Entonces con furia llegó a desprenderse de los cuchillos que le lanzó el cazador de creepypastas. Él fue contra él. De repente el cazador de creepypastas esquivó el golpe. Solo había puñetazos y golpes ninja del cazador de creepypastas, y el cazador de The Killers le daba golpes muy contundentes que lo lastimaban. Al final el que quedaba firme fue el cazador de creepypastas. Siendo un niño, el cazador de creepypastas lo lanzó contra una pared, la cual fue destrozada, y el cazador de creepypastas decidió largarse de ahí. Días después el cazador de The Killers buscaba al cazador de creepypastas, pero un día caminando en las calles hubo algo grafiteado en una pared, diciendo: cazador de The Killers, me río de ti, y un dibujo de un miembro. El cazador de The Killers decía: estúpido niño mierdero. Un día el cazador de TH Killers había escuchado de un asesinato hace unos días a una familia y dicen que era un The Killer, pero de repronto escucho que encontraron el cuerpo muerto del asesino. Muchos asesinos llamados The Killer estaban muriendo o desaparecidos. Nadie sabía qué había ocurrido, simplemente desaparecieron.
El cazador de The Killers estaba buscando a el cazador de creepypastas, todos decían que era un vigilante por el día y la noche hasta que un día el cazador de The Killers lo encontró y se vieron cara a cara de nuevo y esta vez solo uno podía vivir. El cazador de The Killers él decía aléjate de mi territorio y el cazador de creepypastas no le respondió y lentamente le sacó el dedo medio y el cazador de The Killers dijo hasta aquí. Se lanzó contra el niño el cazador de creepypastas. El cazador de creepypastas decía con una voz burlona ayuda a un pederasta que asesina a locos pubertos que se inspiraron en matar como Jeff the Killer. El cazador de The Killers estaba a cada rato más furioso y atacó de frente dando golpes y llegó a cortarle los brazos a el cazador de creepypastas. El cazador de creepypastas decía oye, este traje no se cose solo. Gracias a las habilidades el cazador de creepypastas podía a voluntad hacer que solo algunas partes de su cuerpo se muevan y vuelvan a regenerarse. Luego el cazador de The Killers se tira en el cazador de creepypastas y caen a un lago el cual se quedan dentro por 5 minutos. El cazador de The Killers sale con algo en las manos, un rostro era la cabeza del cazador de creepypastas. El cazador de The Killers lo tenía en la mano, pero el cuerpo del cazador de creepypastas salió remar a atacar al cazador de The Killers y al final pudo regenerar de nuevo el cazador de creepypastas con su cuerpo que seguía en el río. Al final el cazador de The Killers decía ¿quién eres? Recuerdo que me mostrabas tu rostro pero estuve volteado todo el tiempo y apenas pude ver algo de tu rostro. El cazador de creepypastas dijo si quisiera que todo el mundo lo sepa usaría una máscara. El cazador de creepypastas lo golpeó el cazador de The Killers mientras estaba en el suelo. El cazador de The Killers el cazador de creepypastas decidió clavarle cuchillos en todo el cuerpo. Final quedó clavado en el suelo el cazador de Killers a punto de la muerte. El cazador de creepypastas sacó su katana del cuerpo casi muerto del cazador de The Killers dijo tú eres el primer creepypastas que dejo vivir para contarlo. El cazador de creepypastas se despidió diciendo que la ciudad vuelve a ser de él y que ya tiene un buen vigilante como el cazador de The Killers y así terminó la pelea entre estos cazadores.